7 de la mañana, 44 minutos. Lo ofrecido. Vivian Monteiro, docente universitaria del Instituto de Altos Estudios Nacionales, magíster en Derechos Humanos, se encuentra esta mañana aquí en nuestro estudio. Brasil vivió un conflicto judicial por la potencial liberación del expresidente Lula da Silva del Partido de los Trabajadores, condenado y encarcelado por corrupción. El juez de apelación Rogério Fabretto del Tribunal Regional Federal 4, una corte de segunda instancia, ordenó su puesta en libertad urgente, pero su decisión no llegó a ejecutarse. El juez Sergio Moro, responsable del caso Petrobras en primera instancia y quien había condenado a Lula a 9 años y 6 meses de prisión, dictó un auto en el que cuestionaba la competencia del magistrado Fabretto, que ordenó liberar a Lula. Luego, un tercer juez, João Pedro Gebran Neto, responsable del caso Lula en segunda instancia, intervino, bloqueando también la orden de excarcelación al presidente. Pero Fabretto insistió en su decisión y horas más tarde volvió a decretar la liberación del dirigente histórico del Partido de los Trabajadores. Ante este conflicto entre jueces, le tocó el turno al juez Carlos Eduardo Thompson Flores, presidente del tribunal. Thompson finalmente decidió el domingo por la noche mantener a Lula en la cárcel. Vamos a dialogar con nuestra invitada acerca de este conflicto. La pregunta es, todo lo que ha acontecido apoya la tesis de que el sistema judicial brasileño no se libró de ser penetrado por el conflicto de los actores y corrientes políticas. Sí, sin duda. Yo creo que en ese momento el sistema, el Poder Judiciario está siendo manipulado y utilizado para este fin. Sin embargo... ¿Manipulado por quién? Por ambos lados, por ambos lados. Yo creo que tanto el Partido de los Trabajadores en ese momento, que entró con un recurso que no era pues adecuado para el caso, cuanto la derecha obviamente están capitalizando esto de forma muy fuerte y están intentando ahí manipular, medir fuerzas en el Poder Judiciario, lo que es lamentable obviamente para la institucionalidad de este poder, ¿no? Esto pone en entredicho entonces la independencia del sistema judicial, pero dirán unos, aquellos que están a favor de Lula, dirán que el juez Fabretto tenía la razón y estaba actuando en derecho. Los que están en contra de Lula dirán exactamente lo contrario, en apoyo de quienes impidieron la liberación de Lula. ¿Dónde está la verdad, en su opinión, si es que esto puede ser dicho? Bueno, como criterio, yo soy abogada y como criterio jurídico yo le diría que lo que han intentado hacer en el fin de semana no sería posible jurídicamente ni en Brasil, ni Ecuador y posiblemente en ningún lugar del mundo, que sería revertir una decisión de la Corte Constitucional a través de un recurso a un juez ordinario, un juez singular en ese caso, con miembro de un tribunal, pero una decisión aislada cuando el mismo tribunal del cual él hace parte ya había decidido en posición contraria y la Corte Constitucional también. Entonces, es decir, hay que recordar que el juez Fabretto además estaba de guardia. Exactamente. Es decir, esto era como esperar a que todo el mundo se vaya a dormir. Exactamente, era una vacación judicial y él estaba de turno, digamos, exactamente. Entonces, y en ese turno aprovechó para aceptar el habeas corpus a favor del expresidente Lula. Exacto, y por eso tenía tanta urgencia en que se cumpla su orden, ¿no? Porque sabía que el lunes ya la situación sería más complicada. Pero ahí hay bastante cuestionamiento en relación a si fue pertinente la actuación, sobre todo del juez Sergio Moro. A mí me parece que no. Al mismo tiempo, Moro, recordemos, se encontraba en Portugal de vacaciones. Exactamente, y se pronunció sobre el tema. Y este sí es un juez todavía de grado más bajo que el juez que decidió Fabretto. ese tema, que el Fabretto. Entonces, esto tampoco sería muy posible. Lo que obviamente deja trae a la luz que realmente está sesgado, está sesgada su participación. Pero, como le digo, esto no invalida perdón, esto no invalida que realmente fue una maniobra política bastante
rara, por usar una palabra suave. Sí, muy peculiar, sin duda alguna, entre gallos y medianoche, diríamos, aquí en el Ecuador. Pero el juez Fabretto, que hay que mencionar, por cierto, era parte del PT, del Partido de los Trabajadores, formaba parte del PT, argumentaba su decisión en que la precandidatura de Lula a las elecciones del próximo mes de octubre, ya que la candidatura, hay que decirlo, será anunciada oficialmente en agosto, constituye para él un episodio nuevo en el proceso y que debe ser incorporado como un hecho a considerar por parte de los jueces, y que esa condición de potencial candidato a la presidencia debería permitir la libertad para que pueda cumplir la aspiración de participar. ¿Qué opina de este argumento por una parte, y por otra, cree usted que algo así será considerado? No creo. No creo sea posible, porque la precandidatura es una figura política, pero no una figura jurídica. O sea, jurídicamente no existen precandidatos, existen candidatos, los cuales solo sabremos en gran medida por la situación de Lula, porque los candidatos todavía no se presentan, cosa que con esa situación de Lula y el Mundial de Fútbol es excepcional en ese año. Entonces todos se van a presentar en el último día, en el 6 de agosto. Entonces esto está un poco, es un argumento que no tiene mucha fuerza jurídica, porque no, la precandidatura es una figura. Primero, Lula ya era precandidato desde el año pasado, entonces esto no es realmente una novedad. El PT, de hecho, hasta el presente momento, lo que está debilitando muchísimo el cuadro de la izquierda en general en la presente elección, no tiene un candidato. Entonces, Lula ya era precandidato, eso no es novedad, y esta situación no es una situación, como le digo, con fuerza, con naturaleza jurídica para impedir, sería una expectativa de derecho, y como la Ahora, misma palabra dice, eso no. Yo le quiero preguntar, ¿qué llegará primero, en su opinión? ¿La nominación oficial de Lula como candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores, o su condena en segunda instancia? Porque lo que se dice, es de acuerdo a la ley brasileña, si llega a ser condenado en segunda instancia, será legalmente impedido de ser candidato a la presidencia. Sí, en ese momento el presidente ya se encuentra impedido de ser candidato, y esta es más la pelea política por liberar Lula, que es obviamente legítima, es más bien para que pueda apoyar en las elecciones y no para que sea candidato, porque esto en el momento ya no es posible. Ahora, ¿qué implica esto ya en términos políticos en Brasil? ¿Cuáles son los peligros latentes de toda esta situación? Para mí el peligro es real y ya se da, ya es muy concreto, porque como los partidos, y sobre todo el Partido de los Trabajadores, todavía sigue esperando que se defina la situación, no se configura, realmente no hay una figura fuerte que se haya presentado a esta contienda electoral. Entonces, lo que esto impacta es que el candidato de la derecha, o sea, no de cualquier derecha, sino un candidato fascista, está creciendo en las... ¿A quién se refiere? A Jair Bolsonaro, que está creciendo en las encuestas. En ese momento ya cuenta con casi 30% de las intenciones de voto, lo que le pone casi en la misma situación del presidente Lula, lo que es lamentable, obviamente, y significaría que en Brasil, si las elecciones fueran en ese momento, hoy día, tendríamos un presidente equivalente a Donald Trump en el país. Ahora, este riesgo en el caso brasileño tiene que ver también con la actitud de las Fuerzas Armadas. Hubo inquietantes manifestaciones públicas de parte de algunos comandantes y generales de las Fuerzas Armadas que nos hicieron recordar aquella sangrienta y penosa dictadura militar en Brasil. No sé si realmente hubo un impacto. Sí hubo un intento, pero realmente yo veo que en Brasil, de parte de la población, no hay un ambiente muy favorable a que las Fuerzas Armadas se manifiesten de forma general. Obviamente hay posicionamientos aislados, hay manifestaciones aisladas, pero no es tan representativo como para que esto tenga
fuerza realmente. Volviendo al caso del Partido de los Trabajadores, en caso de que Lula sea impedido, como usted dice, ya estaría en esa posición, en esa situación, pero formalmente desista entonces de presentarse como candidato a las elecciones de octubre, ¿qué capacidad de endoso, de apoyo, de respaldo tendría Lula a favor de cualquier otro candidato? Y dentro del PT, ¿aparece alguna figura que pueda ser de manera inmediata y en términos prácticos heredera de esta dote, de este respaldo popular a favor de Lula? Sí, en el PT está el nombre que aparece en ese momento es el Fernando Haddad, que es un candidato de São Paulo, compañero del presidente Lula, pero todavía no tiene mucha, en ese momento se encuentra entre 5% de intenciones de voto, justamente por la omisión del partido de empezar a hacer alguna campaña, ni que sea por los medios, digamos, en su favor. Hace poco tiempo el mismo Fernando Haddad dijo que ponerse como candidato sería en ese momento, sería una falta de respeto con el presidente Lula. Entonces a mí me parece exceso de respeto a la figura del presidente Lula, con toda la reverencia, exacto, con toda la reverencia que se merece, y estoy convicta de esto, tengo seguridad de eso, puede tener y creo que ya está teniendo un gran costo político para el partido y lamentablemente para el pueblo brasileño. Le quiero preguntar, en su opinión, como observadora cercana de la política de su país, ¿considera que fue fehacientemente y convincentemente probada la implicación de Lula en casos de corrupción? Mire, esto del punto de vista jurídico es complicado porque yo sé lo que está en los medios, ¿no? Yo nunca he podido leer el proceso, ver realmente las pruebas. Entonces es una pregunta complicada. Como académica tengo que ser responsable y decirle que no puedo contestar adecuadamente. Lo que sí le puedo decir es que sea el presidente Lula culpable o no, esto realmente no invalida de este hecho específico, que es un hecho muy pequeño en relación a los hechos de los cuales está siendo procesado, por ejemplo, en ese momento, el actual presidente, ilegítimo, obviamente, claro, en efecto, por hechos mucho más graves. Usted dice que de ser culpable esto no invalidaría su participación su capital política. No, jurídicamente está, o sea por haber hurtado una tasa, o sea por haber ocupado este inmueble, claro, jurídicamente el efecto está. Pero políticamente esto no invalida la figura que es Lula, y por eso sigue teniendo más del 30% de intenciones de voto, ¿no? Es una figura que sigue siendo muy relevante en el país. Su legado no es algo que se pueda discutir. Exactamente. En efecto. 7 de la mañana, 57 minutos. Gracias por sus opiniones. Vivian Monteiro, docente universitaria del Instituto de Altos Estudios Nacionales, brasileña, magíster en Derechos Humanos, estuvo aquí en nuestro programa. Y para concluir, les recomiendo, como recomiendo a nuestra audiencia, que localice y lea diario El Telégrafo. El mundo celebra el milagro de Tailandia. Tras 2 semanas de angustia, el país asiático festeja el rescate de estos 12 niños y de su entrenador atrapados en una cueva. Hay una serie de ilustraciones y de informaciones muy interesantes en esta edición del Telégrafo que destacan esta historia. Además, diario El Telégrafo nos dice: la policía ofrece ayudar en una indagación judicial, ya que un informante acusó a la entidad, a la Policía Nacional, de apoyar a Guacho. Y además, diario El Telégrafo destaca: la Judicatura pidió una lista a la Academia para reemplazar a los 24 directores provinciales del Consejo de la Judicatura. 7 de la mañana con 58 minutos. Gracias como siempre por su sintonía. Mañana 6:55 es la cita. Buenos días.